Mi amor secreto es un chico heterosexual despistado, dulce, pegajoso y totalmente inconsciente. Me abraza, me llama esposa y me vuelve loca. Pensé que eran tonterías de chicos heterosexuales hasta que una noche de borrachera, me besó y lloró. ¿Por qué tuviste que ser tan despistado? Espera, ¿a quién llamas heterosexual? Después de mi clase optativa bajaba las escaleras cuando, sin querer, me salté un escalón y me caí. La gente a mi alrededor reaccionó enseguida. No para no llamar a la clínica del campus, sino para informarle a George. George, tu esposa se cayó. Lado oeste del edificio 6, segundo piso, date prisa. Moví las extremidades con cuidado, me dolían las palmas y las rodillas, pero no sentí nada roto. Estoy bien, de verdad, no hace falta. Antes de que pudiera terminar la frase, la voz de George llegó por el altavoz del teléfono que alguien sostenía en la mano. Su habitual tono lento y pausado desapareció. Parecía genuinamente ansioso. 2 minutos, no dejes que se haga el duro. Apenas había logrado bajar un escalón, apoyándome en la pared. Cuando todos me obligaron a sentarme, George apareció en la curva de la escalera. Varios chicos empezaron a gritar y a burlarse en cuanto lo vieron. Estaba de pie unos escalones más abajo mirándome aún agitado. Tras él, el sol del atardecer brillaba como fuego, proyectando una luz dorada sobre los árboles del lago. Era aún más deslumbrante que en pleno verano. Mi corazón latía con fuerza. Ignorando el ruido a nuestro alrededor, George se acercó y se agachó a mi lado. ¿Dónde te duele la rodilla? Y sinceramente no tenías por qué venir. Bajé la voz. Ignoró mi segunda frase. Dame la mano. Dudé paralizada. George sonrió y dijo, no, está bien. Al instante siguiente me levantó del suelo. Para cuando me di cuenta de lo que estaba pasando, ya estaba en sus brazos. Le hizo un gesto con la cabeza al tipo que lo llamó. Gracias. Luego me bajó en brazos sin decir nada más. De camino a la clínica, lo abracé por el cuello. Como no podía ver, inhalé a escondidas su ligero aroma a jabón, ávida de él. ¿Cuántos años tienes, Andrew? Caerme por las escaleras me dio un susto de muerte. Perdón. Me distraje. Me distraje porque oí que alguien mencionó a George. Unas chicas le pedían su información de contacto, y un chico sonrió con sorna y me señaló. Pregúntale a su esposa. Eso me dejó paralizado y luego me quedé en blanco. En realidad, solo era la compañera de piso más cercana de George. Nada más. Todo el mundo lo sabía. Por eso bromeaban con tanta libertad. Eran puras tonterías de heterosexuales. Pero lo que no sabían, lo que ni siquiera George sabía, es que en realidad soy gay. Y me cae muy bien. Si lo supieran, saldría corriendo. Ni siquiera seguiríamos siendo amigos y mucho menos compañeros de piso. Sabía dónde estaba. La enfermera de la clínica dijo que no era grave. Me dio yodo y me dijo que limpiara la herida en mi dormitorio. De regreso había mucha gente. Me negué rotundamente a que George me cargara de nuevo. ¿Puedo apoyarme en ti? Bien. George se rió, cedió y se conformó con rodearme la cintura con el brazo. Al ver que seguía rígida, su sonrisa se profundizó. ¿Qué te pasa, esposa? Incluso esto está prohibido ahora. Cedí. A este hétero le encantaba llamarme así. Dios sabe qué disparate soltaría si me negaba. Medio apoyado en él, avancé cojeando con relativa facilidad hasta llegar al dormitorio. Entonces, sin previo aviso, George se agachó y me levantó de nuevo con un movimiento suave. George, ¿puedo caminar? Intenté empujarle el pecho. Fue inútil. Fue como intentar mover una pared. Deja de retorcerte, dijo apretándome más. Eres demasiado lento así. Me parece bien. Vivíamos en el 4º piso. Subir así cojeando, nos llevaría siglos. Cedí de nuevo. Finalmente me sentó sobre un escritorio y me hizo pisar su rodilla para poder remangarme el pantalón. Llevaba pantalones largos no holgados, así que la tela se arrugó y rozó la herida al doblarlos. Di un silbido de dolor. De inmediato lo soltó.
El rojo oscuro ya se había filtrado a través de la tela, y la mancha se extendía lentamente. George no dudó. «Quítatelo». Me agarró el cinturón. Lo agarré instintivamente. George levantó la vista y arqueó una ceja. ¿Qué? ¿Debería cortármelo? Eran nuevos. Me costaron 300. Me rendí de nuevo. Con la piel expuesta al aire, junté las piernas. Incómoda y tensa. Por suerte, George no me tomó el pelo como siempre. Simplemente se concentró en aplicarme la medicina con la cabeza hacia abajo. Me relajé un poco. Debió haber venido corriendo desde nuestro dormitorio. Tenía el pelo un poco revuelto. Era un tipo duro y tieso. Era bastante mono. Me dieron ganas de tocarlo. Si quieres, tócalo. Sus repentinas palabras me sobresaltaron. ¿Cómo supo siquiera lo que estaba pensando con la cabeza gacha todo el tiempo? ¿Quién dijo que quería saberlo? George levantó la vista con una sonrisa tranquila. Quiero saberlo. Dios mío, me voy a morir de lo directo que es este heterosexual. Siempre me ponía las manos en la cabeza, alborotándome el pelo como a un gato. Estar torpe ahora solo me haría parecer tensa. Así que me incliné un poco hacia adelante. Adelante. Tócalo. Mírame, soy generoso. George extendió la mano. Pero no la llevó a mi cabeza. La deslizó bajo mi muslo. Congelé cada músculo tensándose. Oye, ahí no. Sus dedos presionaron con firmeza la suave piel de la cara interna de mi muslo. George. Me miró con una sonrisa. ¿No dijiste que podía? ¿Quién dijo que podía tocarme el muslo? Justo cuando estaba a punto de gritarle, la puerta del dormitorio se abrió de golpe. Nuestros otros dos compañeros de piso entraron. Charlaban con normalidad hasta que nos vieron. Entonces prácticamente gritaron. ¡Madre mía! ¿Estamos interrumpiendo algo? Parece que sí. George me bajó los pantalones con calma, cubriéndome la pierna, y le puso la tapa al frasco de yodo. Solo entonces notaron mi rodilla magullada. Andrew. ¿Qué pasó? ¿Por qué no dijiste nada? Podríamos haberte traído comida, incluso haberte alimentado. Ah, sí. Chicos heterosexuales ruidosos y bien intencionados. No hace falta. Iré a comprarme algo. George tomó el control con suavidad, levantando su teléfono hacia mí. Escríbeme lo que quieras. Los dos compañeros de piso intercambiaron una mirada y hablaron de repente en tono burlón. ¿Quién? El hermano George. Cuidaremos bien de tu esposa. No te preocupes. No tenía espacio para hablar. Solo podía preguntarme cómo habíamos terminado así. Cuando empezamos la universidad, nuestro profesor nos hacía jugar a un jueguito llamado Rey y Reina. El nombre de cada uno se escribía en una carta, se barajaba y se distribuía al azar. Quienquiera que estuviera en tu carta sería tu reina. Alguien a quien cuidarías en silencio durante los próximos 3 años. Por alguna casualidad, la tarjeta que sacó George tenía mi nombre. ¿Lo viste? Sonrió volviéndose hacia mí con la tarjeta entre los dedos. Qué poco disimulado. Parece que ahora soy oficialmente vuestro rey. La mayoría se olvidó del juego justo después. Pero George se lo tomó en serio. Con el paso del año, su cariño se convirtió gradualmente en indulgencia. Tan indulgente que ni siquiera quienes nos rodeaban podían ignorarlo. La primera vez que George me llamó esposa fue durante un partido de baloncesto. Metió un triple espectacular que aplastó cualquier esperanza de remontada del otro equipo. Mientras los vítores y los silbidos estallaban a nuestro alrededor, corrió directo, me quitó la botella de agua de la mano y le dio un buen trago. Gotas de agua resbalaban por su garganta, deslizándose bajo su jersey. Se quitó la diadema, radiante de energía, y me dedicó una sonrisa radiante y desenfadada. ¡Qué bueno era! Mi corazón se paró por medio segundo y luego volvió a la vida con un frenesí. Me agarré la costura del pantalón, apenas conteniendo una confesión. 2 días después, tras luchar con mis emociones, finalmente me armé de valor para decírselo.
Lo encontré en la sala de equipos. Estaba apoyado contra la pared, sonriéndole con ironía a otro chico. Lo juro, no puedo columpiarme así, más recto que una barra de acero. El calor abrasador en mi pecho se congeló al instante. Así que no era la única a la que le gustaba. No me sorprende, la verdad es que era increíblemente atractivo. Pero gracias a Dios, no me había confesado. De lo contrario, habría sido yo quien habría sido rechazada. Para cuando George regresó al dormitorio, ya había salido de la ducha secándome el pelo. Frunció el ceño ligeramente, visiblemente disgustado. Tienes mucha prisa. No se suponía que debías mojar esa herida. La envolví en film transparente. La verdad es que me di una ducha rapidísima en cuanto se fue. Porque sabía que si él estuviera aquí, insistiría en ayudar. Y si no podía controlar ciertas reacciones, la situación se pondría incómoda. Después de transferirle dinero para la cena, de repente recordé a la chica que quería su información de contacto. Oye, alguien te pidió tu número. ¿Te importa si te lo doy? George hizo una pausa. ¿Qué te parece? Parecía que esperaba mi respuesta. Claro que no quería dárselo, pero no podía decirlo exactamente. Así que me puse a tientas, fingiendo que no me importaba. Es de la escuela de negocios de al lado. ¡Qué mono! ¿Ojos grandes? ¿Piel clara? Ay, no. Su voz era cortante y fría. Supongo que no le gustan las chicas lindas. Quizás le gustan las mujeres altas y elegantes. Es un tipo con piernas largas. Ya tengo esposa, añadió. No necesito a nadie más. Me quedé paralizado y luego instintivamente repliqué: sé serio. Deja de decir cosas raras. No estaba seguro de si era solo yo, pero la luz en sus ojos pareció apagarse. Me dio mis palillos sin decir nada más y se sentó a mi lado. No busco novia. Ah, vale. Bueno, eso fue incómodo. Sobre todo porque ya había añadido a esa chica a WeChat. Se llamaba Mónica. Sonaba bien. Como había mucha gente cuando preguntó, no quería que se sintiera avergonzada. Así que la agregué y le prometí que preguntaría por ella. Mastiqué lentamente un bocado de cerdo desmenuzado y escribí un mensaje. Oye, lo siento, George probablemente no esté buscando una cita ahora mismo. Quizás podrías hablar con él tú mismo. Enseguida me envió un montón de emojis de sorpresa. Dios mío, ¿quién dijo que quería confesarme? ¿No tenía pareja ya? Jamás iría tras el novio de otra. Me sonrojé. Respondí rápidamente. No estamos juntos. Es solo una broma. Ay, qué raros sois los de ciudad. Luego me envió una foto. Se me congelaron los dedos mientras escribía. La tomé ayer en la biblioteca. Quería enviárselo y quizás preguntarle si estaría dispuesto a posar para nuestro club de fotografía. Su aura es tan fuerte que no me atreví a preguntarle en persona. Tenía miedo de que me tirara el teléfono de un golpe. En la foto, George estaba sentado junto a la ventana. La luz del sol se reflejaba sobre su hombro mientras miraba hacia afuera, con la barbilla apoyada en la mano. Marco de ventana azul. Cortinas verde oscuro. Lámpara blanca. Halo de luz dorada. Siempre había creído que cuanto más deslumbrante era alguien, más le favorecía el sol. Como si pudieran hacer palidecer al tiempo mismo en comparación. Ese era el tipo de persona que era George. Guardé la foto sin hacer ruido. ¿A quién le escribes? La voz de George me sobresaltó. Instintivamente apagué la pantalla y puse el teléfono boca abajo. Todavía sintiéndome culpable, di otro buen bocado para disimularlo. Entrecerró los ojos ligeramente y me presionó la mejilla con el dorso de la mano. ¿Te estás sonrojando? Me aparto torpemente. Es esa chica. Quería saber si quería ser modelo para el club de fotografía. George me miró fijamente un buen rato y luego se burló. ¿Así que ya se agregaron? Es tan linda. ¿Te interesa? No. Directo. Y si no me equivoco, un poco molesto. ¿Estaba molesto porque me involucré?
George siempre odió a la gente entrometida. Quizás me excedí. Aún así, esa foto era realmente buena. Mientras George estaba fuera, reabrí el chat. ¿Tienes más? ¿Me envías algunos? Sí, pero sin editar. Te los enviaré cuando los haya limpiado. Sin editar está bien. De ninguna manera. Nunca dejo que se filtren archivos RAW. Ni uno solo. Bien. Esperaré. Riéndome entre dientes, volví a mirar la foto tan concentrada que no me di cuenta de que George se había dado la vuelta. Su mirada era oscura. Difícil de interpretar. Gracias a los cuidados de George, mi rodilla sanó rápidamente. Para agradecerle lo invité a cenar. De regreso pasamos por un cine. De repente me tiró de la manga. Aún es temprano. No hay nada que hacer en el dormitorio. Veamos una película. Dudé. ¿No era esto demasiado ambiguo? Luego añadió, yo invito. De acuerdo. Acepté de inmediato. Hacía siglos que no compraba entradas en taquilla. Había olvidado por completo lo rápido que se llenan los asientos. Los mejores sitios ya no estaban, solo quedaban asientos incómodos en las esquinas. ¿Qué tal este? George señaló la última fila. Me acerqué para ver. Asiento de pareja. Mierda. Casi se me para el corazón. Hice todo lo posible por mantener la cara seria. Hay 2 asientos juntos allí también. Demasiado a un lado. Está bien. Me niego otra vez. Y me pareció sospechoso. Solo 2 hermanos. 2 compañeros de piso. No es para tanto. Bien. Nos sentamos. Resultó que las parejas de ambos lados eran parejas de verdad, acurrucándose en cuanto empezó la película. Me apreté contra el panel lateral. Con los ojos pegados a la pantalla. Al menos parecía concentrado. La verdad es que me fijé en todo lo que hacía George. Cómo se estiraba. Cómo bebía su refresco. La forma en que comió ese bocadillo picante. Y luego se inclinó. Todo mi cuerpo se puso rígido. Hace un poco de frío. Sí. Asentí rígidamente. Subieron el aire acondicionado al máximo. ¿Cómo está tu rodilla? Y entonces su cálida palma aterrizó justo sobre ella, suave pero firme. Una mano en mi rodilla. El otro se apoyó sobre mi hombro. Me atrajo hacia sus brazos. No había a dónde correr. Solo pude fingir calma. Mientras mi corazón latía a 1000. Nada mal. Gracias, tío. Eres increíble. George, todavía apoyado en mí, se quedó paralizado por un instante. No movió la mano. No se enderezó. Simplemente permaneció en silencio. Lo cual, sinceramente, fue un alivio. Porque si hubiera dicho algo, no creo que lo hubiera soportado. Me quedé allí sentado, rígido como una tabla, durante 30 minutos. No absorbí ni un segundo de la película. Tenía todos los sentidos alerta. Caminar me aterraba. La bomba de feromonas parlante que estaba a mi lado se abalanzaba de repente. Pero no pasaba nada. En cambio, ¡ay, qué pesado eres! Ese gemido coqueto y quejumbroso de la pareja a nuestro lado casi me hace perder la cabeza. ¿En serio? ¿Cómo son tan descarados? ¿Podrían ver la maldita película? George también la oyó claramente. Se rió suavemente, su pecho vibrando sutilmente contra el mío. ¿Qué crees que están haciendo? Su cálido aliento me rozó la oreja. Me hizo cosquillas. Son cámaras de seguridad. No se atreverían a ir tan lejos. Susurré. Su leve murmullo de asentimiento retumbó en su garganta. Entonces la mano que había apoyado en el tabique empezó a deslizarse poco a poco hasta mi cintura. Hizo una pausa. Entonces, sin dudarlo, metió la mano bajo el dobladillo de mi camisa. ¿Pueden las cámaras captar esto? Casi salté del asiento. Me costó todo lo que pude contener la voz. No pueden. Esto no cuenta como simple travesura, ¿verdad?
Eso es lo que hacen los chicos cuando les gusta a alguien, se ponen manos a la obra como idiotas. Como si fueran a morir si no la manosean al menos una vez. George hizo una pausa. Luego murmuró, así que ya lo sabes. Sonó a burla. Como si se preguntara si siquiera contaba como hombre. Claro que lo sé. No es que sea nada noble, Dios. Solo este heterosexual sin oído musical sería tan ajeno a los límites. Aferrándose a mí, abrazándome, llamándome esposa todo el tiempo. Si no lo hubiera oído decir que era heterosexual, podría haber creído que le gustaba. ¿De qué sirve coquetear si no vas a seguir adelante? Lo odio. George finalmente retiró la mano y se recostó en su asiento. Solo entonces me di cuenta de lo frío que estaba el aire acondicionado en este cine. Me estremecí un poco. Hacia el final de la película, George salió a atender una llamada. Mi amigo quiere comer algo a altas horas de la noche. Ah, vale. Adelante, terminaré la película y volveré sola. Sentí un gran alivio. Pero casi al instante fue reemplazada por una leve e indescriptible decepción. Sus amigos. George tenía tantos amigos. Era natural que brillara con tanta intensidad. La gente a su alrededor era como estrellas orbitando el sol. Si no fuera por ese ridículo juego del rey y la reina, quizá nunca nos hubiéramos acercado tanto. Tomé un sorbo de refresco. Tenía demasiado hielo. Ahora solo sabía a dulzor diluido. Todavía me preguntaba cómo volver al campus cuando George me agarró de la muñeca y me levantó. Esa película era horrible. Ven conmigo. Son buena gente, te caerán bien. Quizás podamos volver a vernos más tarde. Dudé. Levantó una ceja, bromeando. ¿O prefieres quedarte? Escuchando a escondidas a la pareja de al lado. La pareja a nuestro lado ya se besaba ruidosamente. Sentí un hormigueo en la cabeza. Me levanté de inmediato y lo seguí. Era muy fácil llevarse bien con sus amigos, entusiastas y cariñosos. Lo que no esperaba era que estuviera allí. El chico de la sala de equipos. El que se confesó con George y fue rechazado. Todos se pusieron de pie para saludarnos, charlando y riendo. Solo él permaneció sentado con la mirada fija entre George y yo. Ni una palabra. Una vez que todos se acomodaron, de repente agarró un montón de brochetas y se las ofreció a George. ¿Llegas tarde? Esperé una eternidad. Miré a George de reojo. Parecía completamente relajado, sonriendo mientras los tomaba. ¿Qué culpa? ¿Qué culpa? Envíame la factura luego. Luego escogió unas brochetas y las puso en mi plato, inclinándose y susurrando, pruébalas. No te comas las duras. Todavía me estaba recuperando de la idea de que pudieran ser amigos después de un rechazo. Aturdido. Asentí. Alguien al otro lado de la mesa bromeó, rayos. El hermano George se está volviendo muy bueno cuidando gente. George le echó unas brochetas más. No lo negó. Aún queda mucho camino por recorrer. Miré al chico frente a mí. No tenía expresión alguna. Tenía los labios apretados. El ambiente estaba animado. La charla era constante. Al final, yo también me relajé. Hacia el final de la noche metí la mano en el bolsillo y me di cuenta de que mi lata de mentas estaba vacía. George tenía la costumbre de masticar menta después de comer sabores fuertes. Yo era su proveedor de mentas designado. Iré a comprar más. Iré contigo. Le eché un vistazo a su teléfono. Acababa de empezar un juego y alguien a su lado ya gritaba, hermano George, rápido, trae su Archer. No pasa nada. Dije que la tienda estaba justo al lado. Dudó 2 segundos y luego asintió. De acuerdo. La tienda resultó tener muchas más opciones de las que esperaba. Me agaché y tomé un bocado de menta, tomándomelo con calma, luego me levanté y vi a alguien a mi lado. Mi mano se cerró instintivamente alrededor de la lata de menta. Era él. Ese tipo. El único que no se había presentado. No me había hablado en toda la noche. Ni siquiera sabía su nombre. Hola. Forcé una sonrisa amistosa.
Tú también vas a recibir dulces. Cruzó los brazos y se apoyó en el estante, levantando la vista con una mirada fría e inexpresiva. ¿Puedes alejarte de él? ¿Qué? Dije, ¿puedes mantenerte alejado de George? Mi mente se quedó en blanco. Me faltaron las palabras. Me quedé paralizada, con la boca abierta, incapaz de hablar. Él frunció el ceño con los ojos llenos de un asco apenas disimulado. Te encanta que te mime, ¿verdad? Simplemente sentada ahí, absorbiéndolo todo, aferrándote a ese lugar como si fuera tuyo. Es patético. Conozco a George desde hace más de 10 años. Lo he visto todo. Una vez que empieza algo, nunca se echa atrás fácilmente. No pretendo ser cruel, pero en serio, tienes que controlarte. ¿Entiendes lo que digo? Sus palabras me golpearon como bofetadas. Me ardía la cara de vergüenza. Bajé la cabeza, humillada. Todo dentro era un desastre. Cuando por fin hablé, lo dije entrecortadamente. Lo siento, pero nunca quise llevarme nada que no fuera mío. Ni siquiera somos así. Exactamente. De repente alzó la voz, se enderezó y me empujó con fuerza. Así que métetelo en la cabeza y aléjate de él. Deja de interferir en su verdadera vida amorosa. Se me cayó el alma a los pies. El temblor de su arrebato aún resonaba en mi pecho. Ese grito me devolvió a la realidad. Tenía razón. De verdad que no podía seguir así. George siempre había sido una persona responsable. Por un juego tonto que nadie más recordaba. Me había cuidado durante un año entero sin esperar nada a cambio. ¿Y a mí? ¿Qué había hecho? Había ocultado egoístamente mis sentimientos, fingiendo no darme cuenta, mientras disfrutaba sin pudor de todos sus cuidados. De verdad, estaba siendo tan patético. ¿George se había cansado de todo hacía tiempo? Quizás simplemente no sabía cómo parar. Impulsado por las constantes burlas y vítores de todos. Montado en un tigre, no pudo desmontar. No le quedó más remedio que seguir haciendo el papel de amigo cariñoso. Y dibujó. La voz de George me devolvió a la realidad. Levanté la vista y el tipo se había ido. George se paró frente a mí con el ceño fruncido. ¿Qué pasó? Te ves horrible. Rápidamente esquivé su mano y me froté la cara para disimularlo. Nada. Estoy pensando demasiado. ¿Ya terminaron de pasar tiempo juntos? Sí. Se acabó. La mirada de George se detuvo en mí. Apretó los labios, dudó un segundo y luego preguntó con cautela. ¿Te dijo algo Jacob? Negué con la cabeza inmediatamente. No. Regresemos. Se acerca el toque de queda. Ninguno de los dos trajo llave. Nuestro compañero de piso abrió la puerta. ¡Guau! Pensé que no volverían esta noche, tortolitos. Eran las bromas de siempre. Pero esta vez me sentí extrañamente irritado. Respondí instintivamente, no digas más eso. No tiene gracia. Se quedó paralizado y miró a George, visiblemente confundido. No tuve energías para explicarlo. Las palabras de Jacob habían sido como un mazazo, destrozando el sueño autoengañoso al que me había aferrado. Y el delicado equilibrio entre George y yo se desmoronó con él. Mi mente era un desastre. Lo único que quería era meterme en la cama y desaparecer. Apenas había dado unos pasos cuando me agarraron la muñeca. Andrew, sal. Necesito hablar contigo. Intenté soltarme, pero me agarró con más fuerza. Mañana. Hablamos mañana. George no me soltaba. No se acobardaba en absoluto. Nuestro compañero de piso nos miró a los dos y me acompañó rápidamente a la salida. Termina tu charla y luego regresa. La puerta se cerró tras nosotros. Sentí una opresión en el pecho mayor que nunca. George me arrastró hasta la escalera, me acorraló y me apretó contra la pared. ¿Qué quieres decir con eso? Siempre estaba tranquilo, sereno, incluso bajo presión. Pero ahora mismo parecía todo menos tranquilo. Evité su mirada. Significa lo que parece. Simplemente no hagas eso más. ¿Qué hacer? Ser claro.
Dejar de hacer que la gente malinterprete nuestra relación. Solo somos compañeros de piso. Amigos normales. Su respiración se entrecortó. Andrew, mírame. Apreté los dientes y me quedé quieto. George me sujetó la barbilla, obligándome a mirarlo. Cuando lo miré a los ojos, solo vi incredulidad y algo que me dolió el pecho. ¿Por qué? ¿Hice algo que te hizo odiarme? Todo estuvo bien esta tarde. ¿Qué te dijo Jacob? No. Pensé en la voz de Jacob, en sus acusaciones. Cerré los ojos. Lo interrumpí. Es solo que no quiero interferir con tu vida amorosa normal. En cuanto esas palabras salieron de mis labios, George me soltó. Bajó la mirada sin decir nada. Parecía tranquilo, pero su pecho subía y bajaba rápidamente, como si estuviera conteniendo una tormenta. Nos quedamos allí, sumidos en un tenso silencio. Pensé que quizá no estaba acostumbrado a esto. Después de todo, había pasado un año. Quizás oírlo de repente lo desconcertó. Justo cuando iba a decir algo, vibró mi teléfono. Me salvó la campana. Revisé rápidamente la pantalla. Era Mónica. Estaba quejándose, medio en broma, medio desesperada. De verdad que no encuentro otro modelo masculino guapo y libre. Hazlo para la foto, por favor. No puedo ofrecer comida, pero sí agua con limón. Apenas había empezado a escribir una respuesta cuando George retrocedió de repente, con las manos metidas en los bolsillos. Me dedicó una leve sonrisa, pero era de esas que parecen una bofetada. Y eso fue todo. Solo estoy interfiriendo en tu búsqueda de novia. George no volvió a la residencia esa noche. Nuestro compañero de cuarto estaba visiblemente sorprendido. Se pelearon. Murmuré algo vago y no pude contenerme. Puedes preguntar a dónde fue. Pero no le digas que pregunté. Regresó con un mensaje. A casa. Eso me tranquilizó un poco. Había oído que la familia de George vivía en uno de los barrios más elegantes de la ciudad. Pero como siempre estaba en la escuela, salvo en los recreos, casi lo olvido. ¿Qué pasa con ustedes dos?, preguntó el compañero de piso, medio en broma. Las parejas casadas discuten, sí, pero siguen durmiendo en la misma cama después. Entonces se dio cuenta de lo que había dicho. Lo siento. Ya me he acostumbrado. Negué con la cabeza. Está bien. Yo también me acostumbraré. No estaba segura de si se lo decía a él o a mí misma. Apenas dormí esa noche. Al día siguiente, cuando Mónica me vio, se sobresaltó. Rayos. Has pasado de tener un rollo de novio universitario a un desamor postapocalíptico. No dije nada. La dejé hacer lo que quisiera. Pasamos la tarde filmando en la azotea. Finalmente se dejó caer al suelo y empezó a revisar sus fotos. Me apoyé en la pared. Mi vista estaba fija en un edificio a lo lejos. ¿Qué estaba haciendo George ahora mismo? Dios mío. No debería dejar que mi mente divagara. Porque cada vez que lo hacía, se dirigía hacia él. ¿Terminaste? Mónica miró su teléfono y luego emitió un sonido de sorpresa. Ah. Me enderecé. ¿Qué? George me agregó. Me quedé paralizada. Me giré para mirarla con incredulidad. Mira. Giró la pantalla hacia mí. Era él de verdad. ¿No fue él quien dijo que no le interesaba? ¿Que no la añadiría? ¿Y entonces por qué? Sentí un nudo en el pecho. Me tragué la sensación y pregunté, ¿por qué te añadió? Ni idea. Aún no ha contestado. Probablemente esté impresionado por mi fotografía, obviamente. Incluso consiguió mi número del presidente del club. No te lo pedí. Así que sí se pelearon. ¿Qué? No sé. Pero los rumores sobre ustedes dos están por todas partes. ¿Qué clase de rumores circulaban ahora? Revisé mi historial de chat con George. El último mensaje era sobre el dinero que le envié para las entradas del cine. Nunca lo aceptó. Nunca respondió. Esta mañana escribí algo nuevo intentando darnos una salida. ¿Cuándo vuelves?
Sigo enfadada. Lo entiendo. Es raro dejar de abrazarnos y tocarnos de repente después de acostumbrarnos. En serio, tío, cuando estás en plan tierno, las chicas guapas son más divertidas. Supuse que aún no lo había visto. Pero resulta que lo había leído. Y me dejó en visto. ¿Qué demonios? Esto sí que empezaba a parecer una ruptura. No pude dormir en toda la noche intentando entender por qué estaba tan enfadado. Fue porque lo rechacé. Porque dije que solo éramos amigos. Ahora creo que lo entendí. Debió molestarle lo cerca que me volví de Mónica. Probablemente pensó que intentaba reemplazarlo. Lo cual, irónicamente, es divertidísimo. Porque ni siquiera me pidió que la añadiera. Ah, por cierto, dijo Mónica. Las fotos de la última vez ya están editadas. Sí, los quiero. Hay uno que no quedó muy bien técnicamente con mala apertura, pero la sensación es increíble. Te lo envío. Era otra foto de la biblioteca. George cabizbajo enviando mensajes de texto en su teléfono. Su perfil era nítido. Su expresión era suave. La luz sobreexpuesta le daba a la foto una textura suave, casi cinematográfica. Era imposible ignorar la dulzura de su mirada. O la forma en que las comisuras de sus labios se curvaron ligeramente. A esto lo llamo la postura del amante. Parpadeé. ¿Cuándo se tomó esta foto? Mónica hojeó su cámara. El miércoles pasado. Eran alrededor de las 3:30 de la tarde. Me quedé mirando la pantalla del teléfono. Y poco a poco me quedé aturdido. El miércoles pasado, a las 3:30 p.m., George me había enviado una foto de una nube desde la biblioteca. Lo subtituló. Esta nube se parece un poco a ti. Qué aburrido. No me puedo concentrar en absoluto. Debería haber ido a clase contigo. ¿Cuándo terminas? Iré a recogerte. De repente lo comprendí. George tenía todo el derecho a saber cómo me sentía. Sí, era ruidoso y extravagante. Pero en el fondo era tierno y tierno. No debía haberlo dejado ahogarse en la incertidumbre. Quería que supiera que, durante el último año, había atesorado cada momento con él. Que le estaba agradecida de todo corazón. Incluso si al confesarle me consideraba astuta, manipuladora o simplemente repugnante. Esa sería su decisión. Tenía derecho a elegir. Cuando regresé a la residencia, George seguía sin estar allí. Estaba tan ansiosa que no podía quedarme quieta. Al caer la noche finalmente cedí e intenté llamarlo. 7 llamadas y alguien contestó. Pero no era George. Era Jacob. ¿En serio? ¿Cuántas veces tengo que colgar para que entiendas la indirecta? Respiré hondo y apreté el teléfono con fuerza. ¿Dónde está George? Déjame hablar con él. Ya te dije que lo dejaras. Pásalo al teléfono. Jacob espetó. ¿Qué te pasa? ¿No entiendes las indirectas? Le espeté. ¿Por qué demonios gritas? Solo eres un perdedor al que rechazaron. Devuélvele el teléfono a George. Jacob se quedó callado como si alguien le hubiera agarrado la garganta. Entonces habló con voz insegura. Espera, ¿a qué perdedor lo rechazaron? No tuve tiempo para discutir. Porque en el fondo, lo sabía. En unos minutos yo también podría convertirme en uno. George probablemente no pueda hablar ahora mismo. Nunca lo había visto tan borracho. Lo metí a la fuerza en un taxi mientras Jacob se quedaba en la puerta rascándose la cabeza con torpeza. Ah, no lo obligamos a beber. Lo hizo él mismo. El resto de sus amigos asintieron furiosos. Sí, totalmente imparable. Un chico murmuró en voz baja, sí. El hermano George está completamente abatido. Me quedé atónito. ¿Acaso me parecí tan intimidante? Me froté las sienes. Sinceramente me preocupaba más lo perjudicial que esto era para su salud. George tenía el ceño fruncido mientras dormía. Tan diferente de su habitual tranquilidad. No pude evitar extender la mano para alisarlos. Pero en cuanto mis dedos rozaron su piel,
su mano se levantó y me agarró la muñeca. Hizo un puchero con tristeza. Esposa, se me derritió el corazón. Quería grabar algo que pudiera repetir cuando fuera viejo y estuviera solo. El taxista nos miró por el espejo. 500 si vomita. Inmediatamente le tapé la boca a George con la mano. Temiendo que despertara a toda la residencia, reservé un hotel cercano. George estuvo gimiendo y murmurando todo el camino. Incluso cuando llegamos a la entrada del hotel, seguía sin calmarse. En el ascensor, lo empujé a un rincón para que no se cayera. Se frotó los ojos y me miró con expresión aturdida. Su mirada estaba perdida. Suspiré. Ni hablar. ¿Podríamos hablar ahora? No recordaría nada. Pero cuando despertara y se viera en una habitación de hotel, ¿pensaría que le había hecho algo? Estaba pensando cómo demostrar mi inocencia cuando, de repente, una sombra me cubrió. Levanté la vista y vi sus ojos rojos y llorosos clavados en los míos. George no respondió. En cambio, me tomó la cara con ambas manos y me besó. Espera, ¿qué? Sus labios eran tan suaves. No. No. No, esto no estaba pasando. Ya no estoy limpio. Si despierta, me matará. Intenté apartarlo con una mano y mantenerlo erguido con la otra. George, ¿sabes siquiera cuánto mides por hora? Me respondió con un beso cada vez más profundo e intenso. Din. Las puertas del ascensor se abrieron. Entró una ráfaga de viento. Recuperé el sentido y lo empujé. Mis labios aún hormigueaban de calor y entumecimiento, un fantasma de él flotaba en el aire. Lo abracé fuerte, abrumada por la decepción. Digamos que esto es un premio de consolación por un amor condenado. Aunque fue demasiado para un premio de consolación. No se detuvo. Cuando tropezamos por el pasillo, cuando lo ayudé a abrir la puerta de la habitación, cuando me empujó sobre la cama, no paró. Incluso desmayado, aún podía besar. Extrañamente bien, además. Y cuanto más besaba, más intenso se volvía, como si intentara devorarme entera. Por suerte, estaba demasiado borracho como para que el pequeño George apareciera. De lo contrario, la situación se habría descontrolado. ¡Qué mujer! La palabra se me escapó de nuevo entre besos. Me daba vueltas la cabeza. Instintivamente respondí. ¿MM? George se quedó paralizado de repente y soltó una risa fría y arrastrada. Ah. Pero no lo eres. Eso me despejó enseguida. El corazón me dio un vuelco. Lo aparté un poco observando su rostro con nerviosismo. ¿Estaba despierto? Pero no. Sus ojos seguían nublados, desenfocados. No estaba despierto. El corazón me latía con fuerza en el pecho. Mi cerebro gritaba basta, pero no pude. Extendí la mano y le pasé los dedos por el pelo. Tan suave. Como mi corazón. Derritiéndose. No lo soy, susurré. Pero ojalá lo fuera. Todos los días. Eres un heterosexual tan tonto. ¿Qué? Las palabras fluían lentamente por mi mente. Mi cerebro iba 10 segundos por detrás. Parpadeé lentamente. ¿De qué estaba hablando? Entonces, algo cálido me golpeó la cara. Se deslizó por el rabillo del ojo. Levanté la mano. ¿Qué? Sus pestañas, húmedas y apelmazadas, parecían aún más oscuras ahora. Como una maleza espesa al borde de un estanque profundo y tranquilo. Y de ese estanque empezaron a caer lágrimas. Eres un heterosexual estúpido y despistado, gritó. Me gustas tanto. ¿Por qué tuviste que ser así? Me besó de nuevo. Tragándose la sorpresa. Mi confusión. Besé hasta que solo quedó una maraña de lágrimas y sollozos rotos. Mi mente era una tormenta. Espera. ¿Quién es el heterosexual? No, en serio, ¿de quién demonios está hablando? Por fin, reaccioné y lo agarré del cuello. Necesito saberlo. Y entonces se desplomó. Dormido. Dormido. Pasé toda la noche dando vueltas por la habitación,
tirándome del pelo con frustración. Sacudí a George una y otra vez. Pero él no se despertaba. Caminaba de un lado a otro. Tiraba. Temblando, seguía sin sentir nada. Para la segunda mitad de la noche, ya no aguanté más y me quedé dormida apoyada en él. Esa noche soñé que me perseguía un heterosexual furioso. Cuando desperté, la luz del día ya había inundado la habitación y George caminaba de un lado a otro con ansiedad. En cuanto nuestras miradas se cruzaron, se quedó paralizado. Abrió la boca para hablar. Entonces dudó. Su voz era cautelosa. Tanteando el terreno. Parpadeé sin comprender. Luego me apresuré a explicar. No. No pasó nada. Estabas borracho. Te traje de vuelta. Y simplemente dormimos. Claramente no me creyó. Pero ese no era el punto. Lo que importaba era la confesión que había estado ensayando desde ayer por la tarde. George, me caes bien. Ahí tienes. Lo dije. Así, sin más. El borrador mental que había preparado fue completamente inútil. Y aunque esta era la misma frase que había planeado, todos los profesores que he tenido me dijeron que no valía la pena si te saltabas el proceso y solo escribías la respuesta. Después de toda esa preparación, entregué un ensayo en blanco. Espera, déjame empezar de nuevo. Me levanté torpemente de la cama, me paré frente a él y reuní todo mi coraje. George, yo antes de poder terminar. Su rostro se amplió de repente y se tragó las últimas sílabas con un beso. Ah, qué suave. No. Espera, esto es malo. No se suponía que pasara. ¿Y si luego lo recuerda e intenta matarme? Mientras intentaba empujarlo, también tuve que evitar que se desplomara. George, ¿sabes siquiera lo que haces? La única respuesta que obtuve fue un beso cada vez más profundo, más intenso. Din. El ascensor se abrió con un silbido, enviando una ráfaga de viento. Recuperé el sentido y lo aparté. Mis labios aún hormigueaban por el calor persistente que se disipaba lentamente en el aire. Abracé a George con fuerza, con una mezcla de confusión y arrepentimiento arremolinándome el pecho. Quizás considere ese beso como un premio de consolación por mi inminente fracaso. Solo que este premio de consolación se estaba descontrolando. No dejaba de tambalearse por el pasillo, aplastándome contra la puerta, empujándome sobre la cama. Incluso borracho, sus labios sabían exactamente dónde encontrarme. Y cuanto más me besaba, más feroz se volvía, como si quisiera devorarme entera. Menos mal que el pequeño George no podía mantenerse en pie, o nos habríamos encontrado en un buen lío. Esposa, murmuró aturdido y mareado por tantos besos. Respondí instintivamente, MMM. El hombre encima de mí se puso rígido de repente y soltó una risa fría y amarga. No. Esa sola frase me despejó al instante. Lo aparté con el corazón acelerado. ¿Estaba despierto? No. Sus ojos aturdidos decían lo contrario. Mi corazón latía con fuerza. Mi mente racional me decía que parara, pero aún así alcé la mano y rocé su suave cabello. No era suya. Pero había soñado con serlo durante tanto tiempo. Eres un completo idiota, ¿eh? Mis nervios, ya destrozados, tardaron un momento en procesar sus palabras. Él estaba hablando de mí. Antes de que pudiera reaccionar, algo cálido me salpicó los ojos y luego me resbaló por la mejilla. Extendí la mano. Mis dedos se humedecieron. Sus pestañas, húmedas por las lágrimas, parecían aún más espesas ahora, como densos arbustos que bordean un lago tranquilo. Y así, la presa se rompió. Lágrima tras lágrima caían sobre mi cara. Eres un idiota irremediablemente heterosexual. Se atragantó entre sollozos. Me gustas tanto. ¿Por qué tuviste que ser un heterosexual despistado? Besó mi confusión, mis preguntas, hasta que solo quedaron lágrimas y sollozos entre nosotros. Mi mente daba vueltas. ¿A quién le estaba llamando directamente? ¿A quién demonios le estaba llamando directamente? Para cuando reaccioné y lo agarré para preguntarle, ya se había desplomado a un lado, profundamente dormido. Se quedó dormido.
Pasé toda la noche dando vueltas tirándome del pelo, sacudiendo a George, que seguía inconsciente, dando vueltas tirando, sacudiendo nada. Cerca del amanecer, me desmayé de cansancio a su lado. Volví a soñar que me perseguía un hombre serio y furioso. Al despertar, la luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas. George estaba despierto y paseaba, visiblemente presa del pánico. Nuestras miradas se cruzaron. Se quedó paralizado con la boca ligeramente abierta. Empecé con cautela. Me levanté de golpe nervioso. No pasó nada. Estabas borracho. Te traje de vuelta. Dormimos, eso es todo. No parecía convencido, pero eso ya no importaba. George, me caes bien. Ahí lo dije otra vez, esta vez de verdad. Sin preámbulos, sin discursos, solo la verdad. Y de nuevo sentí como si hubiera entregado un examen sin demostrar ningún resultado. Espera, déjame hacerlo bien. Me puse de pie de un salto, me quedé de pie frente a él y declaré solemnemente, Jorge. Su rostro se acercó rápido, devorando el resto de mi frase con otro beso. Urgente, ardiente, implacable. Dios, quería contárselo todo. Cuánto me había enamorado de él hacía tanto tiempo, cuánto me encantaba cómo me miraba, cómo me hablaba, cuánto me encantaba su fanfarronería y su mal humor, su atención silenciosa y meticulosa. Quería decírselo todo, pero me besaba con tanta fuerza que no tuve oportunidad. Intenté apartarlo. Espera, déjame terminar. Tomó mi mano y la apretó contra su pecho. Su corazón latía con fuerza bajo mi palma. Ya había oído suficiente, pero aún no había terminado. Con me gusta basta. Apoyó su frente contra la mía, con la respiración entrecortada. Ahora mismo, no puedo procesar muchas palabras. Sinceramente, yo tampoco. Mi cerebro era papilla, inundado de una felicidad tan fuerte que me desorganizaba los pensamientos. Tras una larga pausa, levantó la vista con un pequeño puchero. ¿Por qué no dijiste algo antes? Iba a hacerlo. Murmuré. Pero ese día, te oí rechazar a Jacob. Dijiste que no podías doblarte ni un poquito, Jacob. Repitió con la mirada vacía. De repente sus ojos se iluminaron al comprender. Estaba hablando de ti, idiota. He estado moviendo la cola como un pavo real justo a tu lado y tú estás ahí preguntándote de dónde salieron todos esos pájaros coloridos. No es que no me diera cuenta. No me atrevía a creerlo. Anoche fue él también. George agarró su teléfono y tecleó como un loco. Parecía que estaba maldiciendo a Jacob. Y entonces lo comprendí. Jacob probablemente no soportaba ver a su amigo suspirar por mí como un tonto. Estaba intentando avivar el fuego. Tiré de la manga de George. Déjalo ir. Quién sabe, quizá lo invitemos a la mesa principal de nuestra boda. Si no fuera por él, quizá nunca nos hubiéramos reunido. Espera, la mesa principal necesita un asiento más. ¿Por qué agregaste a Mónica a WeChat? Creí que salían. Nunca públicas en momentos. ¿Qué tiene que ver eso? George se rascó la mejilla con torpeza, suavizando la voz. Chicas, publiquen más seguido. Quería ver cómo son cuando están enamoradas. Me desplomé. Tío, ¿estás metido en algo? ¿A qué hora es la salida? A las 2. Miró la hora y tiró el teléfono a un lado. Aún es temprano, tiempo de sobra para amarte hasta la muerte. Para cuando volvimos a la residencia, ya era de noche. Nuestra compañera de cuarto nos miró con una sonrisa cómplice. ¿Así que ya están las camas juntas? Suspiró dramáticamente. Me deben una compensación. Estuve preocupado por ustedes toda la noche. Me reí y, en secreto, extendí la mano para tomar la de George. Mucho después descubrí que la reina que George había dibujado en la fiesta no era yo. Había tachado el nombre discretamente y escrito el mío. El día que entraste por esa puerta, el día de la inscripción, susurró, me recorrió el alma. El amor no necesita una razón. ¿Y si no hubiera sacado tu nombre? Lo habría hecho de todas formas.